Buenas tardes, mi nombre es Javier André Murillo Chávez, soy profesor en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Continuando con las charlas de cine y derecho, en esta oportunidad vamos a comentar mi película favorita de dibujos animados, la película Coco de Disney. Sí, efectivamente, se puede utilizar las películas para niños para analizar aspectos jurídicos o aspectos de derecho. Tenemos múltiples ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos como en Nemo, en Buscando a Nemo, se muestra cómo un padre sí puede hacerse cargo de su hijo, ¿no? Al margen de que se pierde, es un tema de la escuela y la responsabilidad que debería asumir la escuela por haber perdido en esta incursión a Nemo, ¿no? Por otro lado, también vemos el aspecto de mejorar estos estereotipos que hay en roles que se le asignan al hombre y a la mujer. Por ejemplo, en la película Mulan, ¿no? Que la heroína es Mulan y logra salvar China. O en la película Valiente, que la protagonista Mérida logra pelear con su mamá por ella misma ser la que desarrolle sus aspectos guerreros y célticos en lugar de tener que casarse con alguien para ampliar el reino. En Toy Story también tenemos otro tema jurídico muy básico en Toy Story 2, cuando Al se roba bueno, se roba no, se hurta a Woody específicamente, ¿no? Por otro lado, tenemos juicios, ¿no? Tenemos juicios en algunas películas. En Cars, por ejemplo, el Rayo McQueen es llevado a un juicio en un pequeño poblado de la Ruta 66, si no se acuerdan, por destruir la pista. Después, en Los Increíbles, que es una película prácticamente para niños jurídica y empieza el origen de todo el tema de los superhéroes y no de los enmascarados, no enmascarados y las identidades secretas, es prácticamente una película que tiene un origen jurídico. Se discute justamente la responsabilidad de Mister Increíble por haber salvado a una persona que se estaba suicidando, ¿no? Y él dice, yo no quería ser salvado, ha frustrado mi suicidio. Por otro lado, también tenemos otros temas en Ratatouille, por ejemplo, la inspección sanitaria que se hace, ¿no? Y si finalmente se puede tener un restaurante operando con ratas, me parece que no. En Río vemos la protección de los animales en estos parques, reservas naturales. Y en Frozen, aunque también vemos este tema de la igualdad en los roles y la igualdad en género de las personas y en el desempeño de la heroína, ¿no? Que finalmente en este caso, Elsa se quiere independizar y quiere lograr su propio desarrollo y además solamente entre ellas, sin necesidad de un príncipe, se salva. También vemos las relaciones comerciales internacionales con el duque de Wellington, ¿no? Que finalmente se ven frustradas porque el duque empieza a atacar a Elsa y un tema de discriminación. O sea, discriminar a una persona que tiene poderes es medio complicado, ¿no? Sin embargo, como podemos ver, en todas estas películas hay temas jurídicos y la película Coco no es la excepción. Es más, la película Coco trata de un tema jurídico. La película Coco, del conjunto de películas animadas para niños, es mi favorita. Además, es doblemente especial para mí, porque yo soy un abogado de propiedad intelectual, docente universitario en propiedad intelectual, y la película versa sobre un conflicto de propiedad intelectual, específicamente acerca de los derechos de autor. En la película se narra la historia de cómo una persona puede llegar a ser olvidada y desaparecer incluso del mundo de los muertos porque le robaron sus composiciones. Y esto, en términos jurídicos, es lo que denominamos un plagio. Es decir, cuando nos roban lo que nosotros creamos y le ponen su nombre como si fuera de ellos, de otra persona. En efecto, la trama de la película es eso, el robo de las composiciones de uno de los personajes por parte del villano.
Además, la combinación de la cultura mexicana y ver claramente una película latinoamericana prácticamente, porque el contexto es latinoamericano y todos los diseños que se ven en la película son latinoamericanos. Además, se ven reforzados en importancia para un abogado en propiedad intelectual por justamente la línea argumental de la película. Es decir, vemos cómo los personajes van armando la historia en torno a las obras y los derechos de autor. Y la conclusión es espectacular, porque finalmente se reivindica la autoría de las composiciones en parte de uno de los protagonistas y se olvida al que fue el que copió, el que se apropió de esto indebidamente, ¿no? Aparte de que tenemos temas penales y de libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Que son distintos, pero también son importantes para los abogados. En torno a la propiedad intelectual, entonces, como dice un refrán, una frase que se hizo viral en internet cuando salió la película en estreno en cines, se decía, ¿no? Aquel que va a ver la película Coco y no llora no debe tener alma, ¿no? Los abogados de propiedad intelectual y abogadas de propiedad intelectual que van al cine y van a ver Coco tienen un doble motivo para llorar. Bueno, el derecho de autor está presente en toda la película. Específicamente, la película es muy sensible con los derechos morales de autor. Y para ser más precisos, la película en general versa sobre la infracción al derecho moral de paternidad. ¿Por qué? El villano, Ernesto de la Cruz, famoso cantante mexicano de renombre, ya muerto, en realidad tenía un montón de canciones muy, muy, muy buenas y comerciales. ¿Qué sucedió? Miguel tiene una familia a la cual no le gustaba nada la música porque un pariente lejano en ascendencia dejó, dejó a la familia por el tema de la música. Bueno, o aparentemente dejó a la familia por el tema de la música. Miguel busca reivindicar esto de la música en su familia, quiere ser músico y es en ese contexto que por una maldición, al tratar de robar la guitarra de este Ernesto de la Cruz, es transportado al mundo de los muertos. Y en el mundo de los muertos conoce a Héctor. Héctor resulta ser un socio, colaborador, músico también, de Ernesto de la Cruz. Y juntos emprenden la búsqueda de Ernesto porque Miguel cree que él es su pariente lejano que abandonó a la familia por la música. Ahora bien, encadenando los hechos de la realidad, lo que se acordaba Héctor con las películas que había visto Miguel, fanático de Ernesto de la Cruz, logran descubrir que Ernesto de la Cruz asesinó a Héctor para quedarse con sus composiciones, la letra y la música de sus canciones tan populares. Pero esas canciones, por ejemplo, fueron compuestas para la hija de Héctor, que curiosamente es Mamá Coco, la bisabuela muy querida y muy apegada a Miguel. Entonces, claro, cuando la canción emblema de la película es Recuérdame, ¿no? Recuérdame es una canción que efectivamente Héctor compuso, letra y música, para Coco. En este caso, al momento en que Ernesto de la Cruz agarra la canción, la comercializa y poniéndole su nombre, está cometiendo la infracción al derecho moral de paternidad. ¿Por qué? Porque el autor y quien debía ser consignado como autor siempre fue Héctor. Ahora, en la realidad, o sea, en el mundo de los vivos, nadie sabía de esto. Y por lo tanto, claro, una vez después de la travesía que hace Miguel, recién ahí es donde toman conocimiento todos de que efectivamente las composiciones pertenecían a Héctor y no a Ernesto de la Cruz. Ahora bien, ¿esto cómo se logra? A través de las cartas que le enviaba Héctor a Coco, a la mamá Coco. Y efectivamente, una vez que termina la aventura, no quiero arruinarles tanto la historia, salen las cartas y efectivamente se reivindica los derechos de autor, el derecho moral de paternidad real que tenía Héctor.
y, bueno, obviamente el villano termina siendo olvidado, que es Ernesto de la Cruz. Claro, es necesario diferenciar los derechos morales de los derechos patrimoniales. El derecho de autor está compuesto por dos tipos de derechos. Los derechos morales, que son más parecidos a los derechos personalísimos, y los derechos patrimoniales, que son más parecidos a los derechos reales. Finalmente, por ello se llama propiedad intelectual, ¿no? No es al azar, ¿no? Ahora bien, esta diferencia es clara, ¿no? La doctrina, la jurisprudencia y la normativa ya tienen claro, y efectivamente es indiscutible, de que existen estos dos tipos de derechos. En el Perú, el INDECOPI lo ha dicho en diversas resoluciones, la Ley de Derecho de Autor, el Decreto Legislativo 822, lo señala, por ejemplo, en su artículo 18, que señala que cuando, por el solo hecho de la creación, van a nacer en cabeza del autor los derechos morales y los derechos patrimoniales. También el máximo órgano en el Poder Judicial, que es la Corte Suprema, ha establecido en la Casación 1409-Lima que existen estos dos tipos de derechos, ¿no? Es algo indiscutible. Ahora, los derechos morales se caracterizan, como les señalaba, por específicamente tener mucho parecido con los derechos personalísimos, porque tienen unas características especiales, ¿no? La primera es que son perpetuos, tienen una duración ilimitada, o al menos tienen vocación de ser ilimitados, con algunas restricciones que impone la ley a algunos específicos derechos morales. También son inalienables, es decir, los derechos morales no pueden ser transferidos, ¿no? No pueden ser transferidos a terceras personas. Siempre van a estar en cabeza del autor. También son inembargables, es decir, los derechos morales de autor no pueden embargarse, no puede ordenarse ni por un ente administrativo ni por un ente judicial que vayan a ser embargados. También son irrenunciables, es decir, yo no puedo renunciar a mis derechos morales de autor. Por otro lado, también son imprescriptibles, es decir, el paso del tiempo no les afecta. Estas características hacen que los derechos morales sean bastante especiales y más parecidos a los derechos personalísimos. Estos derechos son tan importantes como los derechos patrimoniales. Ojo, los derechos patrimoniales se diferencian en precisamente que no van a funcionar como los derechos personalísimos, sino que van a funcionar con una lógica de exclusión de terceros, de uso por parte de terceros de una obra. Y los derechos patrimoniales son los que permiten a un autor vivir del derecho de autor, es decir, vivir de las creaciones que generen a través de retribuciones que se le van a dar con la finalidad, uno, de retribuir la creación específica que se ha realizado, y la segunda finalidad es con el fin de incentivar la creación de más obras y más obras, ¿no? Finalmente, este es el corazón de los derechos de autor. ¿Por qué? Porque es el que permite el funcionamiento patrimonial y la razón de la existencia del régimen, ¿no? Ahora bien, los derechos morales, centrándonos en los derechos morales que son los que están en la película, tienen diversa finalidad, ¿no? Entonces se les puede dividir en derechos morales de ejercicio, derechos morales de defensa, derechos morales mixtos, que sirven tanto para ejercicio y defensa, y derechos instrumentales, en realidad un derecho instrumental. Los derechos morales de ejercicio que identificamos son el derecho de modificación o variación y el derecho de retiro de la obra del comercio. El derecho de modificación y variación es aquel derecho moral por el cual el autor puede realizar cambios en su obra, ¿no? Puede realizar modificaciones sin llegar a generar una nueva obra, es decir, sin llegar a cambiar la impronta de la personalidad, sin llegar a cambiar la originalidad que tiene la obra, y solamente lo puede ejercer el autor. Por otro lado, el derecho moral de retiro de la obra del comercio es aquel derecho moral por el cual el autor comunica a todos aquellos medios comerciales en donde esté todavía en circulación la obra, para que previo resarcimiento se deje de distribuir, comercializar la obra, específicamente porque ha sido repudiada. Entonces el autor puede ordenar aquello y
Nuevamente, si quisiera reemprender la comercialización de esa obra, tendrá un derecho preferente todos aquellos que ya tenían una relación contractual con el autor para efectivamente retomar la comercialización, ¿no? Por otro lado, tenemos también el derecho de defensa, ¿no? El derecho moral de defensa estrella es el derecho de integridad. ¿Por qué? Porque el derecho de integridad es aquel por el cual el autor puede impedir alteraciones, mutilaciones, destrucción de su obra. Es decir, solamente funciona en una lógica de defensa. Significa que el autor puede impedir que terceros efectúen cambios en su obra, modificaciones, o no solamente cambios, sino también alteraciones bruscas, mutilaciones, cortes en un cuadro, borrado de un mural. Puede impedir todo ello a través de una denuncia por infracción al derecho moral de integridad. Ahora bien, también tenemos los que son mixtos. Por ejemplo, el derecho moral de divulgación o de mantener inédita la obra. Por este derecho, el autor tiene la posibilidad de decidir en qué momento va a dar a conocer su obra o hasta qué momento va a mantenerla como inédita. ¿Por qué son tanto de ejercicio como de defensa? Porque el autor puede disponer que su obra sea divulgada o se mantenga inédita, pero también puede defenderse en caso, por ejemplo, alguien vaya y divulgue la obra sin su autorización. Ahora también, el otro derecho mixto es el derecho de paternidad, que es el derecho central, el derecho moral central que se ve en la película. Es aquel derecho por el cual el autor tiene la posibilidad de ser consignado como autor de una obra. Este derecho también es de ejercicio y de defensa porque se puede ejercer dicho derecho colocando el nombre que uno desee colocar. Puede ser el nombre normal, puede ser también un seudónimo o puede uno decidir también colocar un anónimo. Ahora bien, ¿por qué es de defensa? Porque claramente, como pasa en la película, nos pueden estar robando, entre comillas, robando, obviamente en un término coloquial, ¿no? La autoría, es decir, que coloquen el nombre de una tercera persona en la obra cuando en realidad la situación real es distinta y como habíamos visto son irrenunciables, intransferibles. Los derechos morales no son susceptibles de cesión, ni licencia, ni autorización. Entonces, en esos casos, se puede defender el derecho moral de paternidad. Y finalmente llegamos al derecho instrumental, que es el derecho de acceso, que es aquel derecho por el cual un autor tiene acceso a la obra que está en ejemplar único o al ejemplar raro de la obra. ¿Para qué? Para poder ejercer cualquiera de los derechos de ejercicio que hemos enumerado, ¿no? Ahora, también es importante recalcar que los derechos morales siempre van a recaer en una persona natural, es decir, en la persona que ha creado, porque, como habíamos dicho, el artículo 18 señala que con la mera creación de una obra se obtienen la titularidad originaria de los derechos morales y patrimoniales de autor. Los derechos morales son demasiado importantes. Sin los derechos morales no podríamos ejercer los derechos patrimoniales. Empecemos por ahí. La película nos muestra precisamente esa importancia. Por un lado tenemos la historia de Héctor, una persona que murió a temprana edad, no lo recuerdan más que un par de personas, en realidad solamente mamá Coco, y luego tenemos la historia de Ernesto de la Cruz, famoso cantante mexicano, le rinden ofrendas en todo el mundo, le llevan guitarras por doquier, es decir, tiene un palacio en el mundo de los muertos. Este contraste nos revela la importancia de los derechos morales de autor. Cuando uno es reconocido como autor de una obra, puede ser esta obra famosa o no famosa, pero finalmente es reconocido como el autor de dicha obra. Y si esta obra tiene gusto en la gente, en los consumidores de las industrias culturales, se va a brindar un feedback espectacular, es decir, la persona va a ser retribuida con el consumo de sus obras. En este caso, dense cuenta la importancia que tiene que le robaron la identidad de autor a Héctor y
automáticamente toda la fama, todo lo bueno le llegaba a Ernesto de la Cruz en base a toda una mentira, ¿no? La película al final nos muestra muy gráficamente, ¿no? Nos muestran la casa de los Rivera, ¿no? Que era una familia de zapateros que finalmente se vuelve una familia de músicos. ¿Por qué? Porque finalmente Héctor era el músico por excelencia, compuso todas las canciones que hizo para Coco, alguna, por ejemplo, Recuérdame es la más importante, y se determinó también, y lo dicen en la película, que no solamente Recuérdame, sino también otras, como por ejemplo Poco Loco y otras que se cantan en la película. Esto genera que los niños puedan ver la importancia del derecho de autor, que los niños vean lo dañino que es un plagio, porque claro, le quitas la vida. A tu héroe Héctor en la película Coco lo dejas sin vida si es que no le das la autoría de sus obras. Ahora, a nivel jurídico también es importante, ¿por qué? Porque no podríamos ejercer los derechos patrimoniales ni siquiera de una manera correcta porque no tiene certeza de quién es el autor, no tiene certeza de quién es la persona que tiene la titularidad originaria para poder disponer de los derechos de autor patrimoniales, ¿no? Que son disponibles. Además, también es importante porque para la industria cultural en general, porque los derechos morales permiten que una persona pueda vivir de sus creaciones, que es finalmente el objetivo que quiere lograr el derecho de autor, retribuir a un autor para que sus obras sean conocidas, sean distribuidas, sean explotadas y pueda crear más obras. Eso es lo que hacen los derechos patrimoniales, pero nunca se lograría si no identificáramos a quién es el autor. Esto es muy interesante porque entre el copyright norteamericano o anglosajón en general y el sistema romano-germánico francés que tenemos, por ejemplo, en Latinoamérica, el derecho moral está mucho más reconocido y en realidad está reconocido plenamente, claro, en nuestros sistemas, pero en los sistemas anglosajones le prestan mucho mayor importancia al copyright. Y esto, en mi opinión, claro, es un error estructural que tiene muchos años de atrás, pero es importante reconocer y efectivamente luego de diversos tratados internacionales, ya se pudo reconocer en Estados Unidos también y en Inglaterra y todos los sistemas anglosajones la importancia un poco más allá del copyright de los derechos morales, ¿no? Es una pregunta difícil, ¿no? Los finales felices jurídicamente son difíciles de lograr, pero cuando hay situaciones de plagio, normalmente la situación llega a buen puerto. La labor de los entes administrativos y judiciales cuando estamos frente a plagio suele ser bastante minuciosa porque es una de las más graves infracciones a los derechos de autor. El tema con la película es que en materia probatoria hay un desfase entre lo que sucede en la realidad y lo que existe en la ficción. En la realidad, probar las infracciones a los derechos morales es muy difícil, es complicado, específicamente porque hay temas de temporalidad, quién lo creó primero o quién, por ejemplo, uno puede decir que lo creó primero, pero el otro tiene una prueba de que lo creó antes, ¿no? Obtener esa prueba es bien complicado. Los clientes, ¿no?, de propiedad intelectual, de estos temas de propiedad intelectual, usualmente no tienen documentos con fecha fehaciente, con fecha cierta, de sus creaciones. Normalmente se puede observar casos en los cuales ni siquiera tienen un respaldo y que lo crearon y por ahí se perdió la primera partitura o el primer boceto del dibujo, entonces es complicado en materia probatoria. No obstante, claro, el caso que vemos en la película, mágicamente, ¿no? O por azares del destino, casualidad, mamá Coco conservó todas las cartas que le envió Héctor. Y Héctor le envió en esas cartas las letras de sus canciones. Entonces, mediante ello, reivindican la autoría de Héctor. En los casos de propiedad intelectual reales es muy complicado en materia probatoria tener
una prueba tan perfecta. Normalmente se reconstruye, se busca el soporte original, se puede traer testimonios, etcétera. Hay mil maneras de probar, pero es bien complicado. ¿Esto obsta a tener un final feliz? No. Normalmente también tenemos casos en los cuales las infracciones de los derechos morales de autor pueden ser contrastadas a través de libros, por ejemplo, ¿no? Si está en un libro publicado en tal fecha y alguien saca un manuscrito específico o publicado en otra fecha, ahí sí hay choque y efectivamente hay un problema y solucionable porque las fechas y las pruebas están del lado de la causa que se está defendiendo. Entonces, si se puede lograr finales felices como en la película, yo creo que sí. La labor del abogado está para ello, específicamente en resaltar la importancia de los derechos morales y, claro, aconsejar a los clientes de que tengan un respaldo que ayude en materia probatoria a resguardar estos derechos morales. Es decir, tener una obra registrada ante la autoridad nacional o finalmente también tener la obra en copia legalizada o en copia con firma legalizada que le da una fecha determinada y de ahí para adelante, claro, el autor o la autora lo crearon en dicha fecha y para adelante si es que alguien lo copia o lo plagia o le quita el nombre o la modifica o la varía o la utiliza en general, ya tenemos una prueba con la cual defender la propiedad intelectual, específicamente los derechos de autor. Finalmente, quería felicitar a los alumnos y las alumnas de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que el día de hoy han lanzado el grupo de estudios de propiedad intelectual, en el cual tengo el honor de haber sido nombrado asesor principal. Les agradezco por esta consideración y los invito a visitar sus redes sociales y a participar de las actividades que ellos programen, ¿no? Todos los mejores deseos y estaremos trabajando para ello. Finalmente, no se olviden de suscribirse en mi canal de YouTube y para cualquier consulta ahí les dejo mi correo para que puedan enviarme cualquier duda o consulta acerca de la propiedad intelectual y también el derecho y el cine. Muchas gracias.